Bienvenidos a Un Facto. Cienciano sigue sin ganar en el torneo local. Decio sigue haciendo experimentos en el torneo que menos le importa, ya que está claro que lo más importante para él es la Sudamericana y no hace cambios en dicho torneo con el equipo titular. Es el precio a pagar a la improvisación y mala elección del comando técnico anterior. Decio, trabajando desde inicios del año, en estos momentos ya tendría el conocimiento total de jugadores y ya tendría dos equipos acorde a su forma de jugar, sobre todo ya afiatados. Esto quiere decir con más partidos, en consecuencia, ya acostumbrados a jugar a la línea de 3 de Decio, y no estaría como al día de hoy todavía conociendo a profundidad a algunos jugadores. Y solo teniendo a un equipo titular que ya entendió de cómo quiere que juegue Decio, mientras que el otro equipo de suplentes está recién en camino a entenderlo y plasmarlo en el campo de juego, lo que Decio quiere. No hay de qué sorprenderse que tenga esos problemas. Decio apenas lleva un mes en el club y tiene muchos partidos disputados con muy poco tiempo de trabajo. Sí, el primer equipo titular se acopló muy rápido a la forma de jugar de Decio, pero eso tiene una explicación objetiva y es porque tiene a 4 jugadores que ya había dirigido anteriormente o conocido. Eso facilita mucho la adaptación del equipo titular para que juegue a como quiere Decio. Pero habría que estar ciegos y ser franeleros para no decir que Decio también se equivocó en este partido. La incertidumbre que deja Decio es para el partido contra UTC, que no sabemos si será el técnico de la Liga 1 o será el técnico de la Sudamericana. Con todo esto dicho, comencemos. Cienciano salió con un equipo mixto y no con el equipo alterno que salió contra Melgar. Antes que nada, sostengo que no regaló el partido Carlos Decio como lo fue ante Melgar, que en el trámite fue un desastre, donde el equipo solo jugó los primeros 3 minutos del primer tiempo y los últimos 5 minutos del partido contra Melgar. En este partido Decio pensó que con un equipo mixto sería suficiente para ganar a este modesto binacional y así probar a otros jugadores para poder tener variantes y sacar conclusiones para los recambios en la Copa Sudamericana, que contra Iquique fueron un completo desastre. Pregunto, ¿en qué momento Decio puede hacer esas pruebas? Hay que decirle al oyente que las prácticas en los entrenamientos no se parecen en nada a un partido oficial donde se luchan puntos. Así Decio no tiene otra opción que hacer las pruebas en el torneo menos importante para él, y ese es el torneo Apertura. El partido contra Binacional fue un partido que no supimos ganar. Fue de esos partidos donde un equipo es tan superior pero a la hora de definir fallan goles, o en la última línea rival se equivocan en el pase final o el arquero es figura. Cienciano fue incapaz de ganarle a Binacional por su propia ineficacia de cara al gol. Decio fue incapaz de ganarle al Binacional, quizás por su excesiva confianza, por mirar por encima del hombro a su ex equipo y también por un poco de soberbia. La clara muestra a esto es cuando otra vez Decio hace los cambios al momento que le hacen gol, y no fueron cambios por convicción o porque estaba preparado de antemano, sino fue otra vez por desesperación y para que Cueva y compañía le salven el partido. ¿Cómo un técnico puede pecar de un poco de soberbia y excesiva confianza cuando por segunda vez consecutiva en Liga 1 hace los cambios cuando le meten gol? Uno puede entender que guarde a unos jugadores a pesar de que no hay copa la próxima semana, porque quiere ver a otros jugadores, dar rotación al equipo, etc. Pero no puedes reaccionar recién cuando te meten un gol. No puedes mantener a tu equipo mixto hasta el minuto 60 del segundo tiempo, a que te resuelva el partido que no pudo en todo el primer tiempo. Te doy la derecha a que pongas a un equipo mixto y pruebes jugadores. Pero antes asegura el partido con el equipo titular en el primer tiempo. Entiende que no estamos en los primeros lugares del campeonato, sino entre los últimos. No te puedes dar el lujo en la posición en la que estamos en tratar de hacer experimentos los 90 minutos en el torneo local. El equipo titular en el primer tiempo le metía 3 a este modesto Binacional. Incluso con 2 goles bastaba en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo haz tus experimentos que quieras, saca a 5 titulares y pon los 5 suplentes e igual se ganaba el partido. Eso de dar descanso a algunos jugadores para este partido fue un cuento. ¿Cómo puedes dar descanso a Cueva si solo jugó 67 minutos con Iquique? Y a Jimmy Baloyes, que jugó todo el partido contra Melgar en menos de 48 horas,
Encima jugó todo el partido contra Iquique. Juegue todo el partido contra Binacional. Si hay un jugador que mereció descanso en todo el equipo fue Baloyes, señores. Con todo eso dicho, Decio manda a descansar a Cueva, Torrejón, Gentile, Romagnoli y Joao Ortiz. ¿Acaso no les parece incoherente, señores? Un canal nuevo, así que nos viene de gran ayuda tu apoyo. No se olviden suscribirse y darle like al video. Cueva necesita jugar para agarrar más ritmo futbolístico, y no venía de hacer partidos completos como para decir que había jugado muchos partidos. Eso me pareció un grosero error de Decio. No tenía en sus planes que ni siquiera juegue 45 minutos completos Cueva. Demasiada sobreprotección al jugador. ¿Tanto miedo tiene Decio a que se lesione Cueva? ¿Se habrá vuelto Cueva dependiente y lo seguirá guardando hasta el partido con Mineiro? Se equivoca totalmente Decio en no darle por lo menos 45 minutos de fútbol a Cueva, le quita el ritmo de competencia, y no tenía ninguna sobrecarga. Parece que a Baloyes lo tratan diferente. Al que más minutos juega en el menor tiempo posible, que siga jugando a pesar de que se pueda lesionar, mientras a los que menos juegan, si se les da descanso. ¿Qué ibas a hacer si Baloyes se lesionaba contra Binacional, Decio? Díganme ustedes, ¿qué jugadores más que Baloyes en su posición actual? ¿Quién ha sido uno de los jugadores más regulares de los últimos partidos? ¿Acaso no han sido Estrada y Baloyes? ¿Qué vas a hacer, Decio, si se lesionaba Baloyes y no llegaba para el partido en Brasil? No tenemos ni suplente para Baloyes y Estrada, y así les haces jugar de titular todo el partido y no le haces jugar a Cueva ni 45 minutos. ¡No jodas! Toda tuya, Decio. Todos, incluido un facto, estábamos seguros que iba a jugar el equipo titular en Juliaca, por lo mal que veníamos en la Liga 1, pero te sobraste demasiado. Pero todo no fue malo. Lo desastroso fueron el resultado y la falta de reacción y decisión del comando técnico antes de que Binacional hiciera el primer gol del partido, más no el juego de Cienciano. Decio salió con la defensa y el arquero titular y dio descanso a Torrejón, y en su reemplazo jugó el Tato González, ahora sí en su posición, que es jugar como mixto, y no como contra Iquique, que lo puso como carrilero, que fue nefasto lo que hizo Decio como su antecesor Díaz. Decio hizo caso a un facto, corrigió y enmendó su error. El partido de González fue aceptable, fue de menos a más. Al comienzo se le vio impreciso, pero cada vez que pasaba el tiempo iba mejorando. Es normal que pase esto. Después de mucho tiempo de para, está volviendo a su fútbol, sobre todo en su posición, en donde mostró su mejor versión en los amistosos jugados a principios del año. Todavía le falta, pero ayer vi a un González en buen camino. Solo esperemos que no se vuelva a lesionar. Ahora los dos carrileros fueron Didier Latorre y el ruso Neira, que por segunda vez consecutiva Decio lo pone como carrilero al ruso. Un facto: desde el partido con Melgar habíamos dicho que Russo no es carrilero. Fue otro de los experimentos fallidos de Decio, totalmente desperdiciado ese primer tiempo. El ruso estaba perdido en ese puesto. Hay una jugada que recibe el balón y Neira se quiere meter por el medio creyendo que es volante interior. Al final se da cuenta que es carrilero y no tiene opción de hacer un pase hacia atrás. Así de perdido estaba en el primer tiempo. La función del carrilero es correr por toda esa banda, ida y vuelta. Y cuando te dan el balón en ataque, es correr como lo hace Romagnoli hasta el borde de esquina para sacar el centro, siempre por su banda. Y si tienes habilidad, tienes que sacarte a los jugadores para mandar el centro gol. Díganme cuántos centros mandó el ruso Neira como carrilero el primer tiempo. Didier Latorre se ha jugado en esa posición y no es un experimento de Decio, aunque con la salvedad que sus mejores partidos de Didier lo hizo por la banda derecha y no por la izquierda. Aún así discrepo con los que dicen que fue displicente y no mostró actitud. No, señores, eso fue contra Melgar. En ese partido sí fue displicente y todo lo demás, que un facto lo crucificó en su análisis post partido. En este partido sí mostró actitud, corrió. No fue para nada displicente. Otra cosa es que haya tenido un mal partido, como lo tienen todos los jugadores. Esta vez Didier Latorre no tuvo una buena definición, no tuvo un buen control de la pelota en un buen pase de Ascuez, y cuando encaró no le salió ni una. Tuvo una mala noche como lo tuvo la mayoría de jugadores de la ofensiva de Cienciano en ese primer tiempo.
Casi siempre un mal pase, una decisión equivocada, un control pésimo para quedarse de cara al gol. Pero no es que no corría a marcar cuando perdía la pelota, no es que no bajaba hasta el área a la hora de marcar. En este partido por lo menos lo intentó Didi, y no como en el partido con Melgar, en el que solo apareció en el gol y después no hizo absolutamente nada. Simplemente no le salieron las cosas en este partido. Hasta me atrevo a decir que si Latorre hubiera estado en la posición de carrilero por derecha, lo hubiera hecho mucho mejor y hoy estuviéramos hablando de otra cosa. Otro jugador fue el Paiche, que en el primer tiempo solo tuvo un remate desde fuera del área. Después nunca más lo vi, ni tuvo una clara. ¿Cuántos centros le mandaron a Noroña? ¿Cuántos goles se perdió Noroña? ¿Se recuerdan un mano a mano o una ocasión clara perdida por Noroña? Pasó totalmente desapercibido porque no lo alimentaron y eso no es que haya sido displicente, sino que tuvo un mal partido. Está claro que no es Garcés y no tiene esa habilidad que tiene el ecuatoriano cuando devolvía Paredes con Cueva. El Paiche tiene otras características. Los creativos fueron Benítez y Ascuez. Ya no sé cuántas veces he dicho que el Chin Benítez no es creativo. Díaz lo puso. Ahora Decio sigue con el mismo horror. Pero peor aún es lo de Ascuez, que no es un creativo. Eso ya se vio con Melgar. Y a pesar de eso, Decio siguió con el experimento de Ascuez, donde su mejor partido de Ascuez fue jugando de mixto cuando jugamos con Grau en Piura. Fue una de las pocas cosas buenas que hizo Díaz. Se le veía incómodo a Ascuez en esa posición nueva, y a pesar de eso lo hacía lo mejor que podía. Hasta ahora no sé por qué lo critican tanto, si el verdadero responsable es el técnico que lo pone en esa posición que nunca ha jugado. Se notó en un pase que lo hizo demasiado fuerte, pensando que estaba jugando por la media cancha como mixto. Pero estaba más adelantado, fue junto a Neira, a los que más le costó adaptarse a su nueva posición. No pueden criticarlo de displicente al moreno Ascuez. Eso les pasa por escuchar a programas que no saben de fútbol. Tuvo un mal partido, en una posición que hace años no juega. Ni en Cristal lo ponían como creativo, y para colmo lo sacan de la posición en la que mejor jugó en Cienciano, que fue de mixto contra Grau, para ponerlo más arriba como creador de juego. No seas abusivo, por Dios. ¿Y así lo vas a crucificar? Displicente sería que a los 10 minutos ya no corra y camine la cancha. El moreno hizo un buen pase a Latorre, falló más pases, pero hacía todo lo mejor que podía. Que no le alcanzó. Sí, seguro, te doy la razón. Pero la culpa no es de Ascuez, sino el que lo pone en esa posición. Hay que ser claros en eso. Nunca lo vi no ayudar en la marca o no bajar hasta el área cuando teníamos que defender. Volvamos al partido. Con todo esto dicho, a pesar de las malas posiciones de algunos jugadores, del mal partido de Latorre y de Ascuez, mas no de actitud o ser displicentes, Cienciano fue casi absoluto dominador del partido los primeros 30 minutos del primer tiempo. No nos hagamos los tontos ni los distraídos, señores. Todos los que vieron el partido desde el inicio estaban de brazos cruzados esperando a que caiga el primer gol de Cienciano por inercia. Binacional no existía. El dominio era absoluto del equipo rojo. Tanta era la superioridad de Cienciano que ni por tu mente te pasaba que Binacional haría el primer gol. Cienciano en esos primeros minutos jugaba con la intensidad de cómo jugaba el equipo de Decio en la Sudamericana. Nada que ver al desastroso partido contra Melgar. Me daba gusto ver al equipo ahora en el torneo local con esa intensidad, a pesar que era un equipo mixto. En ese sentido lo tengo que felicitar a Decio, no puedo ser mezquino, por Dios. Le aplaudo esa forma de jugar, que es imposible que aburra a un espectador inclusive que no es hincha de Cienciano. Por eso digo que no regalamos el partido, sino que fuimos incapaces de ganarlo. Hasta creo que con este mismo equipo, con un par de semanas más de trabajo, le ganaba a este alicaído Binacional. Este mismo equipo debió haber metido por merecimiento un par de goles mínimo en ese primer tiempo, pero el fútbol no se gana por merecimientos. Sentí que estaban muy acelerados por momentos. Les faltaba esa pausa o tomarse esos 2 segundos para dar el pase final para el gol. Es allí en el momento de anotar el gol, donde se vio la falta de precisión, recepción, creatividad de los jugadores que deberían cumplir en su rol ofensivo.
porque en la presión y recuperación todos los jugadores respondieron y ayudaron. Por eso a los 30 del primer tiempo dejaron de presionar ante la falta de creatividad y precisión para hacer el primer gol y cansancio. En consecuencia, Binacional se anima y vuelve al partido con contragolpes rápidos y la pelota parada, que fue lo más negativo y el único defecto en el juego de Decio. Es lo que te deja preocupado, que por cada pelota parada como centro, siempre complicó a la defensa cusqueña. Te puede pasar una o dos, pero 5. No es buena señal del trabajo en pelota parada para defender. Todo lo contrario en ofensiva, que Cienciano trabaja muy bien y tuvo 3 claras de gol, que por fortuna por el arquero y el palo no fueron gol. Cienciano fue el dominador del primer tiempo y Decio no sabía cómo pudo haber terminado empatado el primer tiempo como muchos de nosotros. Allí pecó Decio de excesiva confianza, al pensar que al segundo tiempo, este mismo equipo que fue dominador del juego en el primer tiempo lo resolvía en el segundo. Pero no fue así. La falta de precisión, pausa, creatividad de los creativos Ascuez y Benítez fueron los causantes de no haber generado un mano a mano de Noroña. El segundo tiempo empezó de la misma manera, con un Cienciano más avasallador y un Binacional solo esperanzados en las contras y las pelotas paradas. Esos 10 minutos fueron intensos, que por fortuna Binacional se salvó de que no le anotaran un gol. Así en el minuto 59, en el mejor momento de Cienciano de un tiro de esquina, donde Benítez tenía la marca de Timaná, anota el gol de cabeza. Benítez sentenciaba su mal partido en ofensiva, y ahora en la marca, el Chin no salta con Timaná, dejándolo que salte libre. Inmediatamente después Cueva se saca el buzo de técnico que tenía y se dispone a ingresar, dando a entender que no estaba en los planes de Decio que juegue. Y por desesperación y para no hacer el papelón que iba a hacer perder con Binacional, entra Cueva y Gentile y saca a un carrilero y un creativo, que crearon poco y nada de fútbol, que fueron Ascuez y La Torre. Cienciano se va con todo al ataque. Con los cambios, Neira tomó la posición de creativo de Benítez y el Chin fue carrilero y Cienciano mejoró. Ese es tu puesto, Benítez, o también de mixto o de delantero, pero nunca de creativo. Desde ese minuto Benítez jugó mejor que en todo el partido que venía jugando. Y así vino el gol del empate, un buen pase de Benítez a Neira. Este, que tiene habilidad, se saca a uno del Binacional para el centro. Gentile quiere dar un cabezazo, pero le rebota al de Binacional, y justo le queda a Neira, que anota el empate. Lástima que después del gol cambian a Benítez, que estaba jugando bien, y lo reemplazan por Beto da Silva, que se le vio pesado y se perdió un gol cantado por su lentitud. Gran pase de Cueva. Con el ingreso de Beto da Silva, Neira pasó a ser extremo y Cueva quedó como único 10, en donde Cienciano perdió mucho, ya que Cueva por lo menos 10 minutos desapareció, ya que no tenía un socio. Noroña y da Silva quedaban como delanteros, mientras que Gentile quedaba como extremo derecho. Como no llegaba el gol, Decio pone a sus 2 últimos titulares que estaban en el banco, que fueron Joao Ortiz y Romagnoli, a solo 5 minutos del final, y saca al Tato González y Neira. Cienciano terminó jugando con 3 delanteros, ya que todo Binacional se había tirado atrás. Así acaba el partido, que no supimos ganarlo por la ineficacia mostrada en ofensiva, pero también por fortuna, y el portero Azurín, que saca un remate de Baloyes a quemarropa a menos de medio metro, que hasta ahora nadie sabe por qué no fue gol. Ahora viene el partido contra UTC, que no sabemos a qué Decio vamos a ver, si es de la Copa Sudamericana o el Decio del torneo local. Al Decio de la Copa. Todos conocen al equipo titular, así que no vamos a analizar a ese equipo. Vamos a decirle a Decio del torneo local qué equipo debe poner contra UTC, ya que por lo visto en estas 2 últimas fechas guardará jugadores, porque le importa mucho más la Copa Sudamericana. Está claro que UTC va a jugar como Binacional y Sport Huancayo. De eso no hay dudas. Jugarán a la contra rápida y tienen un jugador perfecto para eso, que es Jarlin Quintero. Tiene los mismos puntos que Cienciano y quiere alejarse de los puestos de abajo.
El Decio de la Apertura tengo la seguridad que pondrá al mismo equipo que jugó contra Binacional. El partido se irá complicando cada vez que pase el tiempo y no podamos anotar el primer gol, ya que está de más decir que pondrá el autobús UTC. Y sí, me dicen quién defiende mejor. Solo por envergadura y físico de sus jugadores, les diría que UTC defiende mejor que Binacional. Un gol tempranero por parte del equipo cusqueño descomprimiría todo y lo haría más fácil. Pero hay que ponerse en el peor de los casos. Por eso, con todo lo visto en los últimos experimentos de Decio, creo que ya debería darse cuenta cuál es la mejor posición que debería poner a los jugadores suplentes. Así que vamos con la mejor alineación posible. En la línea de 3, los ya conocidos, Baloyes, Amondarain y Estrada, como arquero el Nacho Barrios. Ahora los dos de marca deberían ser Torrejón para darle descanso a Arias, y su acompañante debería ser Ascuez, que es la posición en la que mejor ha jugado desde que llegó a Cienciano. Luego los dos carrileros deberían ser, por derecha Benítez y por izquierda Latorre, esperando que mejore en ofensiva. Ahora los dos creativos o volantes ofensivos deben ser el ruso Neira y el Tato González, que tienen buen pie y no tienen tanta responsabilidad ni trajín en la marca de tramos largos. Por último, como único delantero al Paiche Noroña. Si no les gusta Latorre, podíamos hacer jugar a Romagnoli por esa banda, que tampoco estaría mal. Todo esto pensando que Decio jugará con un equipo mixto, señores. La única cosa clara es que tenemos que ganar el domingo sí o sí, porque si no lo hacemos, vamos a estar con el grupito que están peleando la baja, señores. Muchas gracias por escucharme. Soy Adam. No te olvides de dar like y suscribirte al canal para más video de análisis. Nos vemos en nuestro próximo video.